Mi nombre es Pedro Esaú Pinea. Mi número de carnet es 2018-02580. Y en el siguiente video se habla de una explicación del libro La Patria del Criollo, en el cual se especifican sus capítulos y determinados subtemas. Como primero tenemos el primer capítulo en el cual habla de la vida de Francisco Antonio de Fuentes y cómo esta su niñez estuvo rodeado de indios, los cuales su abuela le impedía relacionarse con esto. Aquí otro tema interesante es el prejuicio de la superioridad hispana, en el cual se marcaba la diferencia entre un criollo y un español proveniente de España, que se decía que entre más español se fuera era más alta la superioridad, viendo los criollos como más bajos porque habían nacido en Guatemala. Con esto entra la superioridad de los conquistadores. Aquí se habla que los conquistadores tenían un conocimiento mejor desarrollado científica y económicamente, pero no solo por eso, porque tenían a su disposición técnicas metalúrgicas y el uso de la pólvora, que esto les hizo ganar las batallas que tuvieron contra los indios. En el segundo capítulo, al inicio se habla sobre la enemistad que existía entre los criollos y los españoles. Como vimos anteriormente, los españoles provenientes de España se creían superiores a los criollos que habían nacido acá, y esto generaba una enemistad entre los dos grupos sociales. Otro punto importante es la brutalidad de la primera etapa colonizadora, y consiste en el repartimiento y en la encomienda, que consiste en el repartimiento. Aquí se divide en dos aspectos. Uno consistía en repartir las tierras y también a los indios para trabajar. Y el segundo aspecto es que los indios eran entregados para el favorecido para que se velase por su cristianización. Ahora la encomienda primitiva, aquí simplemente era un pretexto para repartirse a los indios y para así poder expresarlos. Y como último tenemos las leyes nuevas y la abolición de la esclavitud de los indios. Aquí simplemente se estableció que las leyes nuevas provocan la abolición de la esclavitud y de los indios, pero no en su completo aspecto. Pero aquí viene lo contrario, no se adoptó la libre contratación de trabajo como las leyes lo pretendían. Ahora, en el tercer capítulo, como comienzo, se habla de los encomenderos. Aquí se refiere a la encomienda como un premio al cual era dado a los conquistadores y primeros colonos y descendientes de ellos, pero se consideraba que era injusto dárselo a personas que nunca habían visto un indio o nunca habían realizado ninguna de esas labores. Y aquí entran los criollos y la burocracia. Aquí la burocracia española venía a restarles tributaciones a los criollos, los cuales los dejaron en una situación temerosa. Y esto se sostuvo hasta el colapso del régimen colonial. Y como último, tenemos el desplazamiento y renovación de la clase criolla. Como logramos anteriormente, los españoles provenientes de España que venían reemplazaban a los criollos porque estos nunca habían trabajado o habían desarrollado nuevas técnicas de trabajo, por lo cual se les consideraba haraganes. Y aquí, estos nuevos españoles empezaron a asimilarse y a convertirse en las clases sociales preexistentes, reemplazando a los criollos viejos. Ahora, en el cuarto capítulo, abordaremos dos temas importantes, la tierra de indios y el problema agrario colonial. Aquí la tierra de indios se divide en dos, las tierras de nombres elegidos y las tierras comunales. En consistía la primera, que eran las tierras y montes para recolectar madera y otros materiales de construcción, y su principal función era en soltar algunos animales para su desarrollo y caza posterior. Segundo lugar, tenemos las tierras comunales. Estas fueron creadas y concedidas por la corona, las cuales iban a ser administradas por el cabildo o el ayuntamiento del indio. Ahora, el problema agrario colonial. Aquí era un problema de los comerciantes que necesitaban que se elevara la capacidad de compra, la cual recaía sobre los pobres, que consistía en la mayoría. Para eso, se hicieron reformas con la distribución de la tierra en propiedad de los indios y los pobres, lo cual iba a apoyar a los comerciantes. Y además, agrega que era necesario proveer a los nuevos propietarios de herramientas, semillas y animales. Y como último, era adoptar el salario libre y abolir el trabajo forzado o de manera forzosa. Ahora, en el capítulo 5 tenemos la negación del indio como necesidad de clase. Aquí se negaba la participación del indio en la sociedad, pero
era necesario recalcar que estos tenían una participación necesaria en la producción de las cosas y en la realización de la servidumbre, al cual describían al indio viéndolo como último, humillado, cansado, explotado y sin valor, y que podía ser fácil de engañar y explotarlo por su ingenuidad. Aquí entran los tres grandes prejuicios en la relación con su trabajo forzado. Aquí se habla que los prejuicios del criollismo eran que los indios vivían en la pobreza y los ricos en la desgracia. Segundo es que los decían que eran haraganes y se inclinaban al vicio. Y la última, que estaban pidiendo la implantación del trabajo asalariado, o sea, un salario el cual iban a recibir por la realización de sus labores. Como último tenemos la desconfianza del indio. Aquí se habla que el indio es desconfiado y malicioso y que rechazaba los beneficios de la civilización o que era abusivo cuando esto se le daba un trato amistoso. Ahora, en el sexto capítulo tenemos los primeros mestizos. Aquí son los primeros mestizos que nacieron justo después de la colonia, los cuales vinieron del rapto y la violación de las mujeres indígenas, que fue un fenómeno muy frecuente. Como segundo subtema, tenemos los esclavos negros, los esclavos africanos que se encontraban en casi tan mala situación como de los indios esclavos y peor que de los indios siervos. Y esto, debido a este maltrato, algunos se fugaban y formaban grupos de rebeldía, los cuales asaltaban entre las intersecciones de los caminos. Y como último, tenemos la plebe urbana. Aquí era una plebe que consistía en una capa pobre y heterogénea, que era económicamente importante, como hablamos anteriormente, que le suministraron tierra para que estos las trabajaran y así mejorar el comercio de los comerciantes. El detalle que hay que resaltar aquí que eran agresivos entre ellos mismos, solo vivían luchando entre ellos. Ahora, en el capítulo 7 se habla más de la estructura de la colonia, la cual se concentraba en los indios y en los pueblos incorporados a la monarquía. En ese capítulo se habla sobre la incorporación del término salario y sobre el renacimiento de la etapa del tributo y nuevamente formó parte de la vida cotidiana de los indígenas. Pasado esto, se autorizó el repartimiento, el cual ordenaba crear pueblos de indígenas cerca de las haciendas para que pudieran trabajar y pasado el tiempo establecido, pudieran regresar a sus pueblos al final del día a trabajar sus propias tierras. Estos trabajos, ya que conllevaban un salario, obtenían 2 reales al día. Era una obligación del indígena trabajar en las haciendas, minas y talleres. Como último tenemos el octavo capítulo. Aquí solo nos dividimos en dos temas importantes, la cuestión de la cultura del indio y el carácter feudal del régimen colonial. Empecemos con el primero, la cuestión de la cultura del indio. Aquí, dar a conocer más sobre las causas de su conocimiento tan superficial, el cual se llevó a ciertas conclusiones. La primera, que indicaban que el concepto dinámico del indio como clase, los indios fueron inicialmente los nativos transformados por el régimen colonial en una gran clase de siervos. Y después la servidumbre, que pasaron a ser los indios que conocemos hoy, los semiproletariados y los proletariados agrícolas. Y como último tenemos el carácter feudal del régimen colonial. Este incluyó todos los tipos de explotación conocidos, la esclavista feudal y capitalista, y que su estructura abarcaba no solo la metrópolis, pero también a las colonias, la cual se ejercía sobre la explotación de los indios para la producción de materia prima para ser exportada de Guatemala y, y ser llevada a España para ser vendida y generar capital para la corona. Eso ha sido todo. Muchas gracias.